con hambre de victoria, mi colega, su chica y yo, sin freno. Logronyo nos guiñaba desde cada barra y el Rioja ya sonaba por dentro. Primer corto en la mano, sonrisa preparada, la noche se empezó a encender. Si el cielo tiene puerta y huele a buena brasa, seguro que se llama la Laurel. Y entre fotos en las paredes, mil historias vi pasar. Cada pincho era un disparo, directo a la felicidad. Corto a corto por la Laurel, rockabilly, corazón. Pincho arriba, risa fuerte, brindis, risas y rock and roll. Corto a corto por la Laurel, que la noche va a estallar. Mi amigo, su chica y yo cantando. Otra ronda y a brindar. Otra ronda. Otra ronda y a brindar. En el tío Agus empezó la ceremonia con las fotos colgadas alrededor. Caras, viajes, risas, fama y memoria y un bocado con carácter de campeón. Luego vino el matrimonio, qué ironía. Yo lo miré y dije, este es para mí. Ella se rió, con este no me líes. Y él gritó, pues que siga la alegría. Ella mandaba con la mirada, él pedía otro corto más. Yo llevaba el ritmo en las palmas y el saxofón empezó a hablar. Corto a corto por la Laurel, rockabilly, corazón. Pincho arriba, risa fuerte, brindis, risas y rock and roll. Corto a corto por la Laurel, que la noche va a estallar. Mi amigo, su chica y yo cantando. Otra ronda y a brindar. Otra ronda. Otra ronda y a brindar. ¡No! ¡No pares de bailar! Fuimos al bar Soriano buscando los champis con su torre, su salsa y tradición. Pero al llegar al Ángel hubo terremoto y ganó por goleada el corazón. Champiñón contra champiñón, duelo sagrado, la calle se quedó sin respirar. Yo levanté mi corto bien en alto. ¡Para Ángel! ¡Hoy te vamos a coronar! Después cayó el cojonudo, en el Donosti fue la señal. Huevo, pan y alegría brava, otro golpe celestial. Corto a corto por la Laurel, rockabilly, corazón. Pincho arriba, risa fuerte, brindis, risas y rock and roll. Corto a corto por la Laurel, que la noche va a estallar. Mi amigo, su chica y yo cantando. Otra ronda y a brindar. Otra ronda. Otra ronda y a brindar. Y en el Págano la brasa nos llamó como un tambor. Ibérico sobre carbón caliente, humo, gloria y tentación. Ella dijo, ya no puedo. Él contestó, un poco más. Yo miré hacia el final de la calle y supe dónde rematar. Corto a corto por la Laurel, rockabilly, corazón. Pincho arriba, risa fuerte, brindis, risas y rock and roll. Corto a corto por la Laurel, que la noche va a estallar. Mi amigo, su chica y yo gritando. Otra ronda y a brindar. Corto a corto por la Laurel, sin vergüenza ni reloj. Y en el mel cayó la tarta como un beso de rock and roll. Tío Agus nos vio reír, Ángel nos hizo volar. Págano encendió la brasa y Mel nos hizo soñar. A la Laurel, a brindar. A brindar.
franco-españolas. Mi nombre, por cierto, es Víctor. Entonces, si tenéis alguna pregunta, dudas o cualquier cosita, sin miedo. No hace falta que os acordéis el nombre, que yo responderé igual. ¿Y hay alguien que sea por aquí? Que sea de Logronyo, de La Rioja. Sí, un poco. Yo. ¿De dónde? ¿De aquí de Logronyo? Vivo aquí, no soy de aquí. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? 5 años. 5 años. Casi como si fueras aquí. Eso es. ¿Y alguien que sea de alrededores? Igual de Navarra, País Vasco. ¿Y alguien que sea la primera vez que visita una bodega? Yo. El resto, más o menos expertos todos, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. En beberlo seguro que sí. Ahí ganamos mucho. Nada, esto lo suelo preguntar para ver si sabemos un poquito más, un poquito menos. Como os decía, me podéis preguntar lo que queráis y siempre explicamos todo desde el principio. Y bueno, lo que vamos a ver aquí un poquito diferente, un poquito especial, es sobre todo el edificio. La bodega abre en 1890, ese es el edificio que veremos. Y también una ampliación un poquito posterior, de en torno a los años 50. Cuando entremos en la ampliación, en lugar de piedra, como vemos por aquí, veremos ladrillo. Entonces, lo más seguro es que os deis cuenta. Siempre avisa. Como digo, por aquí estamos todavía en la parte original, todavía tenemos piedra, el edificio de 1890. Y me paro por aquí un poquito para dar contexto de por qué se abre aquí la bodega y también por qué lleva este nombre, porque seguro que más de uno se lo ha preguntado. La culpa de la localización y del nombre lo tienen 9 hombres, los fundadores. 3 de ellos eran franceses y los otros 6 eran españoles. De ahí viene el nombre. Franceses y españoles, franco-españoles. Aquí ya veis que muchas luces no leí. Y nosotros consideramos que Frederic Danelard, uno de los franceses que venía de Burdeos, es el fundador, es decir, el que tiene un poquito más la idea de venir por aquí a trabajar. Y viene aquí por culpa de la filoxera. ¿Habéis oído hablar de esto alguna vez? Sí, sí. Aquí sí, hay alguien que no. Os lo explico entonces. La filoxera es una especie de insecto, es un pulgón. Lo que hace es instalarse en la raíz de la planta y poquito a poco se la come. Esto principalmente ataca la vid. Entonces llega un punto que la planta se muere porque ya no tiene raíz. Esto aquí en Europa no existía. Se trajo en torno a 1860 desde Estados Unidos. Primero llega a Francia y como la planta europea no estaba habituada, tan pronto como la filoxera llega a campo, empieza a matar. Vienen aquí los cuberos con los materiales y estas se montan aquí mismo. Lo sabemos principalmente porque si os fijáis, por ahí atrás tenemos la puerta, ya veis que es grande pero no tanto. Pues la única forma de meternos pieza a pieza. Y antiguamente las bodegas se trabajaba así. Igual abrían una bodega o reformaban una sala, entonces llamaban a los cuberos, medían y ya montaban los tiros en el interior uno a uno. Estos, por cierto, tenían una capacidad de en torno a 33.000 litros aproximadamente. Y están hechos de madera de roble francés. Ya a día de hoy, si les queréis dar un par de golpecitos, ya veréis que están completamente vacíos. De hecho, yo aquí os recomiendo que le deis para quitaros a gusanillos, pero estos pedir no se puede. Ya veis que suenan completamente huecos. Esto no es que no queramos utilizarlos, sino que ya a día de hoy tampoco se puede. Al final, la forma de montarlos, igual que las barricas, como si fuera una especie de puzzle. Lo que hacían era apoyar las planchas de madera, que aquí llamamos duelas, en el aro de metal de abajo con la tapa. Entonces, colocaban todas las duelas, con calor y humedad, combaban un poquito la madera para darle forma y luego metían el resto de aros. Entonces, lo único que mantenía las duelas en su sitio es la presión. Con el paso del tiempo, alguna duela redujo tamaño, se movió y ya a última hora, tal y como entraba el vino, se salía. Entonces tuvimos que parar de utilizar. Pero estuvieron en uso desde que abre la bodega hasta los años 60 para fermentar y de los 60 hasta los 2000 aproximadamente como depósito puente. Es decir, cuando limpiamos barricas, el vino hay que dejar en algún sitio, hasta los 2000 lo dejábamos por aquí. Pero ya a partir de entonces, pues lo dicho, la madera redujo tamaño, se movió y a última hora imposible seguir utilizando. 66.500 litros cada uno de ellos. Un buen fin de semana. Y estos, ¿veis que tienen unas placas un poquito más brillantes, como con puntitos? Eso es lo que llamamos las camisas. Son placas de acero soldado en hueco con tuberías por dentro, con un serpentín. Entonces, a día de hoy, en lugar de poner fuego, se pasa agua caliente o agua fría y así ya regulamos temperaturas. Muchas veces lo que tenemos que hacer ahora es lo contrario. Ahora necesitamos enfriar. Al final, la vendimia está ocurriendo desde mediados, finales de agosto hasta octubre aproximadamente. A principio de vendimias podemos llegar a tener hasta 40 grados algún día puntual. Y aunque sí que es cierto que la levadura a 40 grados puede fermentar, es justo a la temperatura en que ya empieza a morir. Entonces, para evitar que la levadura muera a mitad del proceso, bajamos la temperatura y cuando estamos entre 15 y 30 grados, dependiendo del vino, mismo proceso que antes. La levadura se come el azúcar, tenemos alcohol, CO2, el CO2 sale, pasan unas 2 semanas y ya podemos decidir si
Si es vino joven, tras la fermentación, se deja reposar, se limpia y se puede embotellar, no tiene más proceso. Si va a envejecer, después de limpiarlo, se pasará a barricas. Y ahí es cuando ya empieza todo ese proceso de envejecimiento. Y esto es para limpiarlo, si os estáis preguntando. ¿Veis que acaban en forma como de con invertido? Una vez que quitas el vino, si todavía queda algo de materia orgánica, se queda en el fondo, entonces es muy sencillo retirarla. Y ya estos a día de hoy tienen programa autolimpiado. Entonces no hace falta entrar. Simplemente activas el programa y se limpia. Entonces primero tenemos el vino joven, que vamos a llamar vino cosechero, vino del año. Es lo mismo. Ese acaba de fermentar, se deja reposar, se limpia y ya se puede embotellar. No tiene más proceso. Y luego hay tres que sí que envejecen. Tenemos crianza, reserva y gran reserva. Y para poder etiquetarlos como una cosa u otra, el consejo que hace es poner tiempos mínimos de estancia aquí en la bodega, en barrica y en ocasiones también en botella. Entonces, el crianza como mínimo tiene que estar 2 años por aquí por la bodega, de los cuales como poco 1 año en barrica. En reserva son 3 años aquí en bodega, mínimo 1 año de barrica y 6 meses de botella. Y en gran reserva son 5 años aquí en bodega, mínimo 2 de barrica y 2 de botella. Luego el tiempo que nos sobra en cada referencia, ahí decidimos, más barrica, más botella, más de ambas, ahí es cosa de cada uno. Y luego también hay normas para qué tipo de barrica se puede utilizar. Entonces, para los tiempos mínimos tenemos que utilizar esta que veis por aquí. Se llama barrica bordelesa, 225 litros de capacidad. Para que os hagáis un poquito más a la idea, de cada una de ellas salen 300 botellas. Y siempre que tengamos el vino en barrica envejeciendo, siempre tienen que estar hechas de madera de roble. Esto es así porque lo que nos interesa es que el vino respire, es decir, que haya un intercambio de gases con el exterior. Se considera que el poro del roble es el que mejor nos permite hacer esto y por eso utilizamos roble. Luego hay la procedencia a libre elección. Lo típico suele ser roble francés o roble americano. De hecho, en casi cualquier uno de las granjas lo podemos ver. Y aquí tenemos eso y también unas poquitas barricas de roble húngaro, para el parque, que son vinos muy especiales. Y si os lo preguntáis, también se podría llegar a utilizar incluso roble español. No es típico porque es una madera un poquito más dura, más difícil de trabajar, también es más cara, pero se puede llegar a utilizar. Yo tengo una pregunta. Las barricas a veces se ponen el vino y tratarlos, supongo, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se ve? Se tiene una máquina de transiegas. A día de hoy, para limpiar barricas es súper cómodo, es súper rápido. Se dejan por aquí en este tren de 2 en 2, el tren se mueve hasta el final y se van cargando las barricas en la primera línea de trabajo, en la A. Entonces ahí se acerca un compañero, quita el tapón y se conecta una bomba de succión. Entonces, a través de las tuberías que van saliendo de la máquina, se lleva el vino o bien a un depósito puente, que se puede utilizar los de inoxidable que hemos visto si no estamos fermentando, o tenemos uno justo arriba. O se puede también llevar el vino a otra barrica diferente, dependiendo un poquito de lo que queramos conseguir. Y a partir de ahí se empiezan a limpiar. Lo primero que se hace es conectar agua caliente a presión para retirar los pozos que quedan en el fondo. Se quita el agua con los pozos, se conecta el vapor de agua para dejar la barrica lo más desinfectada posible y se pasan a la segunda línea, a la B. Entonces ahí se les da por fuera con agua fría para que el poro recupere el tamaño y después se decide. Si se van a llenar automáticamente, bien con el mismo vino, bien con uno diferente, se llenan, se coloca el tapón, saldrían por el otro lado y se pueden guardar. Si van a estar vacías unas semanas o unos meses, porque igual no queremos más esa barrica o queremos que lleve otro vino diferente, primero las tenemos que desinfectar del todo. Entonces se quema un poquito de azufre, dejamos la barrica completamente desinfectada y ya se pueden guardar. Si pasa mucho tiempo desde que las limpiamos hasta que las vamos a llenar, la madera se seca y reduce tamaño. Entonces, para evitar tener pérdidas de vino, tenemos que rehidratarlas. Es decir, se echa agua, la madera hincha, y una vez que hinchado se quita el agua y ya se pueden volver a llenar con vino. La verdad que no se equivocáis para nada. Para que os hagáis un poquito la idea, por aquí por Rioja estamos elaborando 85% vino tinto, 10 blanco y 5 rosado, aproximadamente. Sin embargo, aquí en esta botella, gracias a este vino, ¿a qué suena? ¿Sabéis que era de aquí en esta botella? No. Ahora ya lo sabéis. Entonces, como os decía, sí que nos hacen mucho diferentes y para nosotros también es el más especial. Sobre todo porque estos vinos salieron en 1892, 2 años después de abril, ya teníamos la primera línea de este vino, ya tenía Madrid. Y fue muy especial también para la zona, para Rioja, porque fue el primer blanco y semidulce que se por aquí. Sí que es cierto que aquí pone que se hacía mucho vino blanco, pero era vino blanco seco. Sin
embargo, estos tres hombres que venían de Burdeos estaban muy habituados a los semiluces, se dieron cuenta de que aquí nunca se había hecho y se los hemos visto. Hay viajes que empiezan sin hacer ruido, con 3 maletas, risas y un café. La carretera abriendo el mediodía de aquel viernes antes de comer. Logronyo nos esperaba con sus luces, con la tarde dorada sobre la piel. Y nosotros llegamos casi sin planes, solo con ganas de dejarnos llevar. Y qué bonito es andar sin prisa, cuando el tiempo se sienta a mirar, cuando vas con la gente que aprecias y no hace falta nada más. Qué bien se vive así, con buena compañía, con el alma ligera y el mapa por abrir. Qué bien se vive así, por Logronyo y sus días, brindando despacito por lo que nos hace feliz, nos hace feliz. La Rioja alavesa nos dio sus calles, piedra antigua, silencio y claridad. Pueblos que parecen guardar secretos en cada puerta, en cada balcón, en cada bar. Ella hacía fotos de cualquier esquina, él encontraba motivos para bromear. Yo iba siguiendo la luz de los tejados, como quien silba una canción al pasar. Y entre viñas, campanas y viento, la vida sonaba mejor, como si el mundo bajara el volumen para escuchar latir nuestro corazón. Qué bien se vive así, con buena compañía, con el alma ligera y el mapa por abrir. Qué bien se vive así, por Logronyo y sus días, brindando despacito por lo que nos hace feliz, nos hace feliz, nos hace feliz. Y luego la Laurel nos llamó por dentro, con su rumor de barra y tentación. Un corto de Rioja, un pincho caliente y una carcajada rompiendo el mostrador. No era solo comer, era estar vivos, era brindar sin tener que explicar, era mirar a mis 2 almas viajeras y saber que valía la pena escapar. Después en Portales, bajo la tarde, las terrazas nos dejaron respirar. Una copa tranquila, la gente pasando y esa paz que no se puede comprar. Hay momentos que no piden nombre, ni promesas, ni final.
solo amigos, vino y una calle donde quedarse un poco más. Qué bien se vive así, con buena compañía, con el alma ligera y el mapa por abrir. Qué bien se vive así, por Logronyo y sus días, brindando despacito por lo que nos hace feliz. Qué bien se vive así, cuando el viaje te mira y te deja en el pecho una luz para seguir, una luz para seguir, una luz para seguir. Logronyo quedó en la copa, La Rioja en la piel y en la memoria encendida. 3 días para volver.